Hijos, hijas, un saludo cordial para todos ustedes, hijos, hijas presentes aquí en este salón parroquial en Melgar, San Francisco de Asís. Dios los bendiga a ustedes y a quienes se empiezan a unir a través de estas redes sociales, a través del Facebook, Querigma con K y G, Querigma, espacio, LE, espacio Melgar, y los hijos que después ya grabaditos nos van a ver a través de la plataforma YouTube, porque nos buscan a través de esa plataforma como Vida Nueva en Jesús, canal que tenemos ahí, esta plataforma para la gloria de Dios. Los saludamos entonces desde este bello municipio, Melgar, Tolima. Para todos ustedes, hijos, que se unen a la transmisión, reciban el aplauso de los presentes. Y en este segundo momento, el anuncio del querigma, del pecado y sus consecuencias, el pecado en el mundo. Ese es el anuncio de esta noche. Hoy nos vamos a concentrar, con el permiso de Dios, en la primera parte del anuncio. Y ya en 8 días, si Dios nos tiene vivos, trabajaremos la segunda parte de este anuncio, el pecado y sus consecuencias. Los están viendo en redes sociales. ¿Cómo están ustedes, hijos, acá? Las caras llenas de positivismo, de fe, de amor, de esperanza. Saluden por favor a los hijos de las redes sociales. Otro aplauso para ellos. Muy bien. Gracias. Esa es la actitud. Tengan la bondad, se levantan y van a repetir el siguiente estribillo. Esta canción no se le puede poner palabras, solamente van las voces. Dice así: ¿cuántas veces, Señor, yo pequé? ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? Ustedes. ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? Mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. Otra vez. Mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. Toda la canción. ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? Arriba. Mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. Fuerte. Mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. Juntamos las manos, inclinamos un poco la cabeza. Yo te pido 1000 veces perdón. Yo te pido 1000 veces perdón. Mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. Arriba. Mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. Te prometo, Señor, ser mejor. Te prometo, Señor, ser mejor.
por nuestro pecado hemos llenado de tristeza el corazón de Él, de Dios nuestro Padre. Hoy, Señor, yo te pido perdón. Hoy, Señor, yo te pido perdón. Jesús, mi Jesús, mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. Arriba, mi Jesús, yo te pido 1000 veces perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Si es posible, cierra tus ojos. Quienes están en casa a través de este en vivo, si pueden hacerlo, también cierren sus ojos. Señor, llegamos a este segundo anuncio del querigma. Cada día nos vas clarificando que el querigma es el anuncio de tu pasión, de tu muerte, de tu resurrección. ¿Cómo nosotros vamos a creer en este tu misterio pascual si nosotros profundizamos en el amor de nuestro Padre Dios? Jesús, porque por amor a la humanidad permitió el Padre nuestro del cielo, quien también es tu Padre, que vinieras a nuestra realidad. Hoy, tu Padre Santo Jesús nos ayudará a comprender que, aunque Él tantas veces nos busca para amarnos, para que junto a Él seamos felices y aprovechemos, Señor Jesús, todo lo que Él nos puede entregar a través de tu divina persona. Sin embargo, el Padre Santo de los cielos, en este segundo anuncio, nos hablará con tanto realismo de cómo el corazón nuestro es extraño. Aunque Papá Dios nos ama, muchas veces despreciamos el amor de Él, y lo despreciamos cuando consentimos en la vida el pecado. Y el consentir el pecado se divide en nuestro corazón. Nos alejamos de nuestro Padre, como en su momento, según nos cuenta Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Aquel muchacho joven se alejó de la presencia de su papá y se malgastó todo lo que le correspondía de herencia. Cuando estuvo ya lejos, sin dinero, con ese vacío existencial, con ese vacío de afecto tan grande en su corazón, fue cuando el Hijo Pródigo reflexionó: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen lo suficiente para comer, y yo aquí alimentándome con las algarrobas de los cerdos? Volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Muchas veces, como ese hijo pródigo, nos hemos alejado de nuestro Padre Dios, Jesús Nazareno, y lejos de Él hemos podido quedar atados por el pecado, así como quedó atado este hijo pródigo, porque gastó todo o malgastó todo comprando amor. Que le dijeran papito las muchachas en esos sitios donde vendían los vinos y todo lo demás. Aparecieron falsos amigotes que le daban palmadas en la espalda y lo abrazaban mientras tenía dinero en sus bolsillos. Pero cuando hubo gastado todo, aquellas mujeres que le decían papito, aquellos supuestos amigos que le daban palmadas en la espalda solamente para beberse, ya no aparecieron más. Y él, en esa soledad que se produce por el distanciamiento del Padre, él, por esa tristeza que consentía al descubrir que ofendió a su papá, siendo su papá tan bueno, fue cuando pudo reflexionar: Padre Santo, si muchas veces, como el hijo pródigo,
casa, hoy te pedimos nos perdones. Padre amoroso, sabemos de las consecuencias del pecado y hoy vamos a profundizar en ellas. Todo pecado tiene una consecuencia y por eso es conveniente que aceptemos este anuncio para reconocer que sí, muchas veces te hemos ofendido con pensamientos, con obras, con palabras, y al ofenderte por el pecado que hemos consentido, el corazón experimentó la división, y es cuando nos hemos sentido abatidos por aquella situación que ha podido romper ese diálogo contigo, que no nos hace disfrutar de la vida, porque el pecado crea vacíos más inmensos en el corazón. Muchas veces la persona, mientras está pecando, puede experimentar placer, pero una vez le pasa ese placebo, esa situación que pudo enfrentar, que creía que era placentera, el vacío del corazón se torna cada vez más grande. Por eso, Señor, no permitas que nosotros nos amañemos con el pecado. Ya nos enseñaste a través del Papa Pablo VI, por allá en 1976, el pecado del mundo de hoy es la pérdida del sentido del pecado. Y hoy se está cumpliendo esto que dijo Pablo VI en 1976. No pocas veces la persona cree que es santa y para justificar sus pecados empieza a decir que tú no existes, que no hay evidencias de tu existencia, que la Biblia se equivoca, y otros para justificar esto de seguir pecando, porque están amañados con esa realidad pecaminosa, aunque saben que les hace daño esa realidad pecaminosa, se justifican indicando es que los curas son pecadores y yo no me confieso con otro hombre más pecador que yo. Cuando una persona habla así, es que está tan atada por el pecado que está ciega esa persona, y entonces pretende calmar un poco su conciencia echándole el agua sucia a los demás, porque no se considera con la fortaleza para poder renunciar al pecado. ¿Y por qué no tiene la fortaleza? Porque no pide la asistencia de tu Divino Espíritu, porque no cree la persona en tu amor de Padre, porque la persona se ausenta de tu Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador, porque la persona no mira a la Virgen María como esa Madre amorosa que sabe rogar por nosotros, porque no contempla a esa persona, a los santos, como esos intercesores que al rogar por nosotros acercan para nosotros del cielo tantas bendiciones. Señor, ayúdanos para que, si estamos amañados con un pecado, en tu nombre hoy tomemos la decisión de renunciar a ese pecado. Tú quieres que experimentemos la felicidad. Tú quieres, Señor, que disfrutemos este paso por la tierra. Por eso, como indicábamos ahora en la Santa Misa con el Salmo, te decimos: aquí estamos, Señor, para hacer tu santa voluntad. Todos. Aquí estamos, Señor, para hacer tu santa voluntad. Perdónanos, Señor, por nuestros muchos pecados. Ayúdanos a reconocer que sin ti nada somos. Señor, que comprendamos el pecado nos mata, el pecado nos aleja de tu amor. Libéranos, Señor, de la realidad pecaminosa, para que aprovechemos, Señor, la vida de gracia que sabes compartir con tus hijos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. A Papá Dios, que conoce nuestra realidad, somos pecadores, sin embargo nos ama así, pero nos llama a la conversión. A Él le damos nuestro aplauso, porque es Padre amoroso. No quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta, se arrepienta y viva. Tenga la bondad, se sientan, hijos. Ya hemos iniciado este segundo anuncio del querigma, el pecado y sus consecuencias. Vamos a concentrarnos ahora en el pecado que existe en el mundo. Querida familia presente aquí en este salón parroquial, hijos que están a través de las redes sociales. Hay que destacar, hijos, hijas, que además de la creación, el amor de Dios se muestra en la salvación. Claro, cuando uno contempla todo lo creado, seguramente que ustedes y yo hemos disfrutado muchas veces de un amanecer, de un atardecer, disfrutar de un amanecer, contemplar cómo las aves con sus cantos empiezan a indicarnos que hay una nueva jornada y que Dios nos regala ese momento para que lo disfrutemos bien. El canto de los gallos, la brisa de la mañana que entra por nuestra ventana, los rayos del sol, el amanecer es bello, hermanos. Muchas veces uno como que se priva de esos amaneceres, porque a veces la persona duerme mucho. Ustedes no duermen hasta las 10 de la mañana, ustedes duermen hasta las 9:59 de la mañana. No, mentiras. No, ustedes se levantan temprano. Eso es en otro lugar donde la gente se levanta a las 10 de la mañana y otros a las 9:59 de la mañana. Entonces, el amor de Dios, vemos, se manifiesta en la creación. Todo lo hizo bien el Señor y todo lo preparó para nosotros. Pero el amor de Dios también se manifiesta en la salvación que Él nos quiso traer a través de su Hijo Jesucristo. Quiere el Padre Celestial que todos un día estemos con Él, con su Hijo, con su Santo Espíritu, con María la Virgen, con la corte celestial, ángeles y santos, gozando en la eternidad. Y por eso nos manifiesta su amor Dios Padre en su Hijo, ofreciéndonos la salvación. Hermanos, no fiel su amor, Él no nos falla y sigue manifestando su amor con tanta fidelidad hoy. Ya el Padre Santo en el Antiguo Testamento a los israelitas les manifestó su amor. Han pasado muchos siglos, Dios es eterno, nosotros pasamos, Dios no pasa, Él siempre es actual. Ustedes y yo estamos un tiempo aquí, el que más durará 100 años o tal vez un poco más, aunque los ambientes nuestros, yo creo que 90, 95 años, ¿cierto? Entonces, el caso es que el tiempo nos pasa y por los años que pasan, el cuerpo, hablamos del cuerpo nuestro, la parte física, se va desgastando, aparecen las arrugas, los achaques mismos de la edad, empieza a fallar el tema de la vista, el oído, también por el correr de los años, después de cierta edad, la persona empieza a sufrir por el tema de que no duerme bien, duerme pocas horas, se levanta mucho en la noche con la excusa de orinar a cada rato. Con el correr de los años, también los pies se van cansando y se van enfermando, empieza a fallar la circulación de la sangre, los órganos empiezan a resentir, hermanos. Y entonces el Señor, que nos sostiene, nos va dando un mensaje realista. Es que ustedes no son de allá abajo, ustedes son de aquí,
arriba. El paso de los años no debe provocar en nosotros como una tristeza profunda. El paso de los años nos debe recordar cada día es que el Padre de los cielos nos está esperando en el cielo. Y por eso hay que hacer lo que en su momento enseñó el Papa Francisco, para no amargarnos la vida. Él enseñó el pasado pisado, el presente de frente y el futuro con esperanza, queridos hermanos. De esta manera uno no se amargará la existencia. Problemas tendremos, siempre los tendremos, pero de la mano de Dios, Él que es fiel, el que sigue manifestando esa fidelidad a la humanidad, Él no dejará de llamarnos para que hagamos su santa voluntad. A pesar de todas las manifestaciones del amor que encontramos en nuestro Padre Dios, podemos nosotros descubrir que en muchas realidades nuestras como que no podemos experimentar ese amor de Él y la salvación de Jesús. ¿Será culpa del Padre Santo? ¿Será culpa de Jesucristo, nuestro Señor, que en algunos momentos ustedes y yo no experimentemos el amor de ese Padre, no experimentemos ese deseo de alcanzar la salvación que nos viene de Jesús? Padre, ¿por qué será que nosotros muchas veces perdemos el tiempito en cosas como muy efímeras de acá, y por eso como que en el corazón no dejamos que palpite el amor del Padre de los santos? ¿Por qué será que muchas veces hemos podido echar en bolsillos rotos la salvación que nos trae Jesús? La respuesta es por el pecado, queridos hermanos. Nosotros, ante estas tentaciones del enemigo, fácilmente podemos descuidarnos en la vida de oración, fácilmente podemos separarnos de los sacramentos, de la palabra de Dios que es viva y eficaz, y al hacerlo viene el tentador y deposita el pecado en nuestro corazón, y ese pecado nos separa de Dios, nos aleja completamente del Todopoderoso. El Todopoderoso, que es la única fuente de la vida, queridos hermanos. El pecado nos aleja de esa fuente de vida que es Dios. Y descubrimos que la palabra del Señor lo afirma. ¿Cómo es que el pecado nos separa de Dios? No es que Dios se separe de nosotros, no es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros nos separamos de Él porque dejamos entrar la soberbia, le damos la entrada también, hermanos, a la rebeldía, a la autosuficiencia. Una persona autosuficiente fácilmente puede creer que con sus solas fuerzas puede salir adelante y puede manifestar: no, es que yo soy buena gente sin creer en Dios, yo hago obras de caridad, pero no necesito decir que creo en Dios, no necesito ir al templo, a la misa, yo no necesito eso, y si hay que ayudar a un vecino lo hago, soy buena gente, Padre, yo creo que soy mejor persona que los que van a misa todos los domingos o todos los días. Personas así encontramos, que dicen no creer en Dios, pero que son buenas personas. En el fondo, lo que está hablando ahí es la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia. Porque cuando uno dice no creo en Dios, Él no existe, se está poniendo a la persona como en la parte alta, ¿cierto? Y ha quitado a Dios. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. La idea es que Dios esté siempre en ese primer puesto y no nos ubiquemos nosotros. Cuando la persona se torna autosuficiente, soberbia y orgullosa, empieza a desordenarse por el pecado. Y el pecado provoca que la persona fácilmente caiga también en vicios que le roban la paz
del corazón. Y empieza a estrellarse con la vida. Y cuando empieza a estrellarse con la misma vida, empieza él a renegar de su existencia. Y aunque dice la persona que no cree en Dios, para calmarse un poquito, empieza a pelear con el Dios en el cual dice no creer. ¿Ya? Si es que existe, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué con esa cáscara de banano me deslicé y me rompí un brazo? ¿Dónde está usted? Y empieza como a retar a ese Dios, aunque él dice que no cree en él. Todo eso es producto del pecado. Estamos diciendo en este anuncio, el pecado tiene sus consecuencias, queridos hermanos. Y estamos hablando del pecado del mundo, sobre todo estamos tocando el pecado del mundo actual. Entonces, ante esto del por qué no experimentamos muchas veces a Dios cercano, porque a veces sentimos que como que se nos separa de Él, siendo Él la única fuente de la vida, ya decíamos, por el pecado, y la palabra de Dios nos ayuda a afirmar esto. Aquí nos presentan un texto de Jeremías 2:13, donde dice claramente el Padre Celestial a través de Jeremías que mi pueblo ha cometido un doble crimen. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, para construir cisternas agrietadas. Hermanos, abandonar al Padre Santo es pretender construir una vida llena de grietas. Cuando uno intenta echar en una tinaja, ustedes de pronto se acuerdan de las tinajas de barro, cuando no existían las neveras, las tinajas, qué rico tomar agua de la tinaja, y sobre todo con la totuma, así decimos en el Tolima, la totuma, y si estaba llena de lama, lisa, mucho mejor. Y todos tomábamos en la misma totuma, papá, mamá, en el caso mío, los 10 hermanos, en la misma totuma, y ni siquiera le hacíamos una lavadita, lo tomábamos y la poníamos otra vez en la tinaja. Pero qué agua tan rica, ¿cierto? Qué agua tan rica. Pero cuando la tinaja, por estar jugando nosotros con piedras en el patio de la casa, una piedra de esas caía sobre la tinaja y le abría el hueco, empezaba a regarse el agua. ¿Qué hacíamos para permitir que la tinaja siguiera funcionando? En ese tiempo le llamábamos a eso neme. Le sacábamos eso a las pilas con las cuales sonaba el radio de papá, que le gustaba mucho escuchar carreras de caballos, o escuchábamos también ahí Calimán, escuchábamos La Ley contra el AMPA y otras cosas por la radio. Arandú, la escuela de Doña Rita, en fin. Es que ya las pilas no servían, las que se usaban en el radio, en el transistor, o en la linterna de papá o de mamá, sacábamos eso de la pila y le hacíamos como curación a la tinaja. Y cuando los tolimenses, exactamente, también se escuchaba. Y entonces, cuando no había lo de la pila, nosotros nos ingeniábamos con mamá sobre todo, y papá también ayudaba, y se le ponía jabón. Pues imagínense ustedes, tomábamos agua con sabor a jabón, pero como era en la tinaja, el agua sabía rico, y como era con la totuma, hasta la moza, era más rica todavía el agua. No había como tomar agua en totuma, sacándola ¿de dónde? De la tinaja, queridos hermanos. Pero con el tiempo, si seguíamos nosotros jugando con piedras en el patio, más huecos y más huecos hasta que se tornaba agrietada la tinaja y ya tocaba cambiarla. Pero después de eso a veces nos daban un par de nalgadas. No, nalgadas no era, una varita, y eso por los pies, Ave María. Y le corríamos a mamá, ¿sí? Pero ella se quedaba con el guardadito, ¿no? Sí. Como corríamos más, que éramos muchachos, después permitía que ya todos estuviéramos calmaditos, ya raspando la olla,
nos turnábamos la raspada en la olla. Entonces cuando estaba el muchacho descuidado con la olla, ya metido de cabeza en la olla esa negra, ahí venía el guarapazo, como decimos nosotros. Y esto fue por esto y por eso. ¿Para qué se tiró la tinada? Pero ya aprendíamos que las cositas hay que mirarlas. Miren, hermanos, cuando uno se aleja de Dios, como indica este texto, cuando abandonamos al Señor, que es fuente viva, de agua viva, y pretendemos construir sin Él cisternas, esas cisternas quedan agrietadas, dice el Padre Santo a través de Jeremías. Y cuando la vasija está con grietas, todo lo que quiera contener no se aprovecha, se desperdicia. Cuando estamos en pecado, la vida se nos llena de grietas y no podemos contener la gracia que nos viene de Dios. La idea es que tengamos en cuenta lo que Cristo nos enseña en el contexto del Evangelio, cuando dice: a vino nuevo, odres nuevos, porque no se puede aplicar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y se desperdicia todo. No podemos nosotros ser vasijas agrietadas. Padre, pero si el tema es el pecado, yo tengo que reconocer que muchas veces he sido como una vasija agrietada. Eso hay que reconocerlo. Pero la idea es que no se contente la persona con decir: Padre, toda la vida, como soy pobre pecador, me voy a presentar como una vasija agrietada. Bueno, ¿y cuándo vamos a tomar en serio la conversión? No, Padre, es que es muy difícil, Padre. No nos llenemos de negativismos. Uno puede identificarse con la santidad de Dios. Uno puede ser mejor cada día. No, Padre, genio y figura hasta la sepultura. No, señores, esa frase hay que quitarla. No, Padre, es que pecador he sido y hasta que me muera voy a hacer lo mismo, porque este defecto no lo voy a dejar. ¿Cómo podemos hablar así? Con la ayuda de Dios podemos vencer la realidad de pecado que nos acosa constantemente. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos enseña el autor sagrado: porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Todos en algún momento hemos pecado, y por hacerlo todos también nos hemos privado de la gloria de Dios en esos momentos que le hemos dado la espalda al Señor para ponernos de frente al pecado. ¿Cuándo uno es feliz? ¿Cuando está en pecado o cuando está en gracia de Dios? Levanten la mano los que quieren vivir en pecado. Ninguno. Muy bien, un aplauso de mano del Señor. Levanten la mano los que anhelan vivir en gracia de Dios, que es lo mejor. Las dos manos. Otro aplauso les manda a Dios, lo que se hace. Pónganse de pie y vamos a cantar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siga, siga. 1, 2, 1, 2. Vamos a permitir que Jesucristo reine, sino que reine el pecado de nuestra vida. 1, 2, 1, 2. Reinará desde seguido y ardiente exhala nuestra fe. Reinará, oh Rey bendito de Cristo.
nuestra vida? ¿O que reine la gracia de Dios? No se oye nada. ¿Que reine la gracia de Dios? No se oye nada. ¿Que reine la gracia de Dios? Muy bien, el aplauso para el Señor. Bueno, se sienta ahí. El pecado del mundo. Recuerden que el segundo anuncio de esta primera parte del querigma es el pecado y sus consecuencias. Y nos estamos concentrando en el pecado del mundo. Y estamos diciendo que por el pecado es que nosotros nos alejamos de Dios, nos separamos de Él. Y estamos adentrándonos en algunos textos bíblicos que nos hablan de esta realidad. Por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7, descubrimos ahí cómo se presentó un rechazo. Fue el hombre el que rechazó a Dios, rechazó el árbol de la vida que el Padre Santo ubicó en el jardín del Edén. Y el hombre prefirió el árbol del conocimiento del bien y del mal. No quiso en su momento el hombre aceptar la guía de Dios y escogió caminar por sus propias fuerzas para construir una vida sin el Señor. Solo él quiso construir su vida, el hombre, y esto le trajo múltiples consecuencias y consecuencias nefastas. Se siente independiente el hombre, como explica el Génesis, rechaza toda dependencia de Dios, decidiendo ser el único artífice y el creador de su propia historia. Hermanos, esto que hizo el hombre, como nos narra el Génesis, se sigue repitiendo hoy. Muchas personas quieren vivir hoy sin Dios y sin ley. Por eso indicábamos que para justificar sus acciones, lo primero que hacen es decir: no creo en Dios. No creo en Dios, Él no existe, es que no se me ha aparecido Dios. Y con esto la persona quiere decir: estoy desordenada, eso lo quiere decir con el pecado, pero ya me amañé el pecado, mi conciencia está callosa, me amañé con el pecado, y aunque en el fondo no es feliz, prefiere ser un esclavo, y cada vez más personas quieren avanzar por ese sendero. ¿Ustedes quieren avanzar por ahí? Porque ese sendero, ¿para dónde nos lleva? Para la oscuridad, para el abismo. Ya reconocíamos ahora que los años han pasado. Claro que ustedes están muy muchachos y muy muchachas. Aquí el viejo soy yo. ¿Ya? Vean, por aquí estas muchachas están monas todavía. ¿Sí las ve, Pedro? Monas, vean. La esposa de Josué, mona también. Todas muchachas monas. ¿Ya? Entonces, todos sardinos y sardinas, pero aunque estén sardinos y sardinas, los años seguirán pasando. Hoy están sardinos y sardinas, mañana estarán viejos. El Chavo cantaba algo en su programa: si eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. ¿Y escuchado ese canto? Al Chavo. Si eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo será, viejo será, viejo será. ¿La aprendieron? Si eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo será, viejo será, viejo será. Entonces, como el tiempo nos está pasando a todos, a mí más que a ustedes, que ya me tumbó el cabello, nos está pasando a todos. Nos estamos acercando a pasos agigantados a la hora final. Por eso es mejor no identificarnos con el pecado. Es mejor identificarnos con la vida de gracia. No hacer lo que hizo el hombre en aquel momento, como narra el Génesis, que quiso ser independiente a todo lo de Dios, que quiso vivir al margen, construir su vida sin el Señor. Y miren, debido a esto, renunció él mismo al paraíso
opulencia, un estado maravilloso, no le faltaba nada, todo era perfecto allá. Pero a veces es raro el corazón de uno, porque se aburre la persona y que la traten bien. Eso me decía una vez una persona: padre, miren que yo perdí mi hogar, me aburrí de pasarla bien con mi esposo, me consentía, me hacía masajitos. ¿Qué no hacía por mí? ¿Cómo me ayudaba con el tema de salir adelante? ¿Cómo me alegraba viéndola en ese tema de formar bien a los hijos? Los de ella y los míos, los hijos, son nuestros hijos. Pero me aburrí de pasarla buena tal vez. Y ahora la dejé y me conseguí otra persona, y esa señora hasta palo me da palo. Y me da pena ir a denunciarla, porque de pronto se burlan de mí ella en el sitio donde vaya a denunciarla. Entonces me aguanto que me dé por la multa. ¿Ya? Se aburrió de pasarla. Bueno, eso le pasó al hombre allá en el paraíso. Tan bueno la estaba pasando, pero decidió pasarla mal. Pasa con nosotros hoy. Cuando uno está en gracia de Dios, sí que la pasa bueno, porque tiene una paz en el corazón, porque uno se siente libre, uno duerme tranquilo, uno celebra los sacramentos y qué rico celebrarlos. Uno viene estos momentos hermosos del anuncio del Querigma y uno se los disfruta. ¿Ya? ¿A qué horas pasó el tiempo? Quería más, quería más. Pero suele pasar que a veces la persona tiende a renunciar a este bienestar que provoca la gracia de Dios. Entonces mete la de caminar, ¿cierto? Y se va por un sendero distinto al de Dios. Y el pecado daña la paz del corazón, aleja a la persona de Dios y se le vuelve un ocho en la vida. Hermanos, con la palabra entonces hemos demostrado en este anuncio que no es Dios el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que preferimos pecar para alejarnos de Dios. Consecuencias del pecado. Es bueno que las tengamos en cuenta. El pecado del mundo genera múltiples y graves consecuencias en todos los campos. El pecado tiene consecuencias en la persona. Oigan, en cada uno de nosotros, si consentimos el pecado, miren las consecuencias que trae, que conlleva el pecado. Hablamos del cuerpo físico. Cuando la persona está en pecado, está lejos de Dios, sufre toda clase de afecciones. Entonces, que duele la cabeza, que la migraña, que le duele la espalda, ¿cierto? Que no, que padre, este mal del estómago, y a todo era con problemas estomacales, muchas dolencias, enfermedades que van apareciendo, se cura de una y aparece la otra. Enfermedades pequeñas y grandes, leves o incurables incluso, organismo deteriorado, órganos lesionados, funciones impedidas, equilibrio orgánico roto, queridos hermanos. El pecado tiene esa primera consecuencia, y es que se manifiesta en la parte física de uno también. Por ejemplo, hablemos de una persona que se está castigando con el tema del alcoholismo. Entonces toma jueves, porque ya le dicen jueves, para que parezca el viernes. Jueves dicen jueves, viernes, sábado, domingo, y si hay festivo, lunes festivo. ¿Cuántos días hay ahí? 5 días. Y cada 8 días es lo mismo. El alcoholismo, la persona que se deja llevar por eso, está cometiendo un pecado contra el quinto mandamiento, que dice no matar. La persona ella misma se está matando, se está eliminando, está intoxicando su sangre y está dañando su hígado. La consecuencia de ese pecado, si no se corrige, en unos años, ¿qué va a encontrar? Eso sí, pues es el alcohólico. Exacto, puede encontrar un cáncer de hígado, ¿cómo se llama? Cirrosis.
o puede experimentar un infarto, que la sangre vive muy contaminada. Además, que antes de morirse puede perder su cónyuge, sus hijos, y además que la persona que se deja llevar del alcohol tiende a no tener un segundo par de calzoncillos, porque todo lo debe en la cantina. De lo que se ganó esta semana es para pagar la semana anterior, y en eso de la paz. Cuando compra unos segundos pantalones, y si es una mujer, unas segundas faldas, unas segundas minifaldas, siempre con la misma ropa. Padre, tocaría llamar otra vez al chavo para que traiga al ropavejero. ¿Ah? ¿Han visto el ropavejero? El ropavejero, ¿qué es lo que vende? Ropa vieja, ¿ya? Entonces, la persona con los mismos trapitos de siempre, porque como está dejándose llevar de un pecado, se está matando ella misma, hasta físicamente se le empieza a notar. Y como el alcohólico tiende a olvidarse de comer, se va volviendo como un garabato, pero es raro, porque lo único grande que a veces tiene es la barriga, de toda esa chicha que le ingiere, ¿no? Que le mete al estómago. Lo único grande es la barriga. Se puede parecer a un qué. ¿Ah? ¿A un qué? Al Buda. No, pero el Buda es gordo también arriba. ¿Ah? ¿Zapatero? El buche del zapatero. ¿Ya? Porque de aquí para abajo delgaditos, de aquí para manos delgaditas, cara delgadita y barriga grande, ¿cierto? De tanta cerveza que le ha metido al estómago. Y después vienen las consecuencias y la persona ya sabe ser un poquito descarada porque le echa la culpa a Dios. Es que Dios es malo porque me dio ese cáncer, es que Dios es malo porque estoy sufriendo el corazón. ¿Acaso Dios nos mandó a tomar trago? ¿No? ¿O sí? Miren, el pecado tiene su consecuencia en la persona también, y dice acá que en la mente y en su comportamiento. Toda clase de desajustes, desequilibrios, desorden y falta de armonía consigo mismo, con los demás y con toda la creación. La persona que está en pecado fácilmente consiente las adicciones, ya hablábamos del alcoholismo, las ataduras, vive la persona muy angustiada, experimenta muchos temores, experimenta vergüenza, se agita por cualquier cosa, consiente la ira fácilmente, se tensiona por todo, está triste, se deja llevar por la depresión y descubre que su vida va cayendo en un sinsentido. Miren, las huellas que deja el pecado en la persona, en la parte física, en la parte psicológica, en la parte mental. El pecado nos acaba, o sea, nos ataca por todos lados. Pregunto, ¿es bueno entonces consentir la vida de pecado? No se oye nada. ¿Es bueno consentir la vida de pecado? ¿Es bueno vivir según la voluntad de Dios? No se oye nada, padre tan sordo de lo viejo. ¿Es bueno consentir la gracia que nos viene de Dios? Pónganse de pie, por favor. Hay las palmitas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Palmas, están muy solas. 1, 2, 1, 2. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Arriba. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Alabaré, porque Él está conmigo. Alabaré.
venceremos el pecado. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceremos en el nombre del Señor. Vencemos en el nombre del Señor el pecado cuando nos llegue. Sí, Padre. Claro, con Dios lo podemos todo. Sí, Padre. Sin Dios no podemos. Nada. Con Dios no podemos. Sin Dios no podemos. Ese grito, ustedes se enamoran, ¿están seguros? Con Dios no podemos. Sin Dios no podemos. Muy bien, el aplauso para Dios. El pecado tiene consecuencias en las relaciones. No vamos a hablar de las relaciones sexuales, no. En las relaciones entre persona y persona. ¿Ya? Miren, relaciones interpersonales que no existen cuando hay pecado en las personas. Por ejemplo, que 4 personas viven en una misma casa y todos están con un pecado grave. Esas personas mantienen a toda hora peleando, insultándose, gritándose por todo. Si es el señor con la señora, ella con el palo escobero detrás de él todo el día mientras él está en casa, y él con la chancleta esa grande que tiene, y hasta la tiene dañada, y tiene como unas no sé, como unos alambres en la... Y entonces él con la chancleta a darle a la señora por las nalgas. Y eso, todo el día hacen eso. ¿Ya? Muy horrible. Vivir en pecado es terrible. Porque no hay como tal relaciones interpersonales. Hay mucho conflicto. La persona tiene un conflicto interior por su pecado. Siembra ese conflicto en donde se. Miren, nadie da de lo que no tiene. Si en el corazón hay pecado, ¿qué vamos a dar? Pecado. Y por eso vamos a ser conflictivos, vamos a presentar relaciones interpersonales enfermas, si son pareja, esas relaciones conyugales enfermas, completamente desajustadas, las relaciones con la familia, muy disfuncionales, nada marcha bien. Y esto provoca graves daños en toda la vida de la persona. Y como la vida de la persona se daña, esa persona quiere que todos estén dañados. Porque cuando la persona no es feliz, quiere que más personas lo acompañen en su amargura. Y entonces mantiene a toda hora criticando para destruir, insultando, descalificando a los demás. Daña su vida el pecado y esa persona se encarga de dañar con su pecado la vida de los demás. Y esa persona que está en pecado tiene una incapacidad para amar sana y constructivamente y para expresar el amor. Y por eso es que esa persona fácilmente se vuelve amiga del abuso sexual. Oigan, hijitos, eso tristemente está cogiendo fuerza cada vez más. Papás que abusan sexualmente de sus hijas, padrastros que hacen lo mismo con sus hijastras, a veces la mamá también abusando de su hijo, el abuelo abusando de la nieta, el tío haciendo otro tanto. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Por el pecado. Una de las consecuencias del pecado en nuestras relaciones con los demás es que el pecado nos arrastra a eso, a consentir el abuso sexual en niños, en adolescentes. El pecado en ese momento nos deshumaniza y nos despersonaliza completamente. Hay agresividad, como decíamos, de palabra, de hecho. Hay relaciones engañosas. Entonces la persona le dice a su cónyuge: te amo, sin ti no puedo vivir.
pero mentiras. Apenas se va de la casa, por allá se encuentra con otra persona o con más personas. Y a la persona que se quedó en la casa, te amo, mi amor, si tú te mueres, yo me muero. Relaciones engañosas, ¿ya? Cuando está el pecado ahí presente en la vida de la persona. Y además, hijos, esas relaciones con los demás están cargadas de intereses materialistas. Entonces yo me relaciono con fulano porque él me presta plata y es desmemoriado. O es tonto, él me presta plata y me sigue prestando y no me cobra. Entonces ya la cuadrilla. La persona que está en pecado tiene esa triste realidad. Vamos a estar otros 5 minuticos y vamos terminando. Vienen hermanos, vienen a la persona que está en pecado, no tiene sus consecuencias el pecado en las relaciones. Esa persona se torna posesiva si consigue pareja y se vuelve tóxica. Esa persona parece una garrapata, tiene tantas inseguridades que está diciendo constantemente a su pareja: mándeme la ubicación, mándeme una foto, ¿dónde está? Grabe un video, ¿ya? Él le dice: estoy en la droguería, mi amor, comprando una crema, mándeme el video en tiempo real, o hágame una videollamada, porque quiero saber si es cierto. Esta persona es posesiva, tóxica, y fácilmente se apodera de esa persona el tema de la adicción. Empieza a ser fármaco dependiente la persona, es desconfiada y experimenta mucha soledad, hermano. Aquí hay un texto que nos puede ayudar, 1 Corintios 5, 1, 13, donde San Pablo habla de cómo la inmoralidad se ha apoderado de mucha gente y cómo es conveniente que nosotros, que somos levadura vieja muchas veces por el pecado, nos dejemos purificar por Dios, que sabe perdonarnos. Relaciones sociales entre grupos y naciones. ¿Cómo se ven esas relaciones? Cargadas de corrupción, de opresión, explotación al más débil, injusticia, violencia, esclavitudes y una cantidad de otras cosas, afán de poder, afán de dominio, conflictos raciales, guerras en distintos ambientes del planeta, personas marginadas, personas que se sienten manipuladas por la comunicación, por estos medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, mucha manipulación por ahí. Se manipula la información y esto provoca miseria y mucha hambre también, queridos hermanos. Esto que se está diciendo aquí es real, porque el pecado nos está llevando a todo eso hoy, queridos hermanos. Consecuencias nefastas del pecado en las relaciones entre nosotros con semejantes que van peregrinando con nosotros por acá. Y el pecado tiene consecuencias en la tierra también, en el planeta donde estamos, porque empezamos a contaminar. Una persona que no tiene a Dios en el corazón, no tiene la gracia de Dios en el corazón, sino que tiene el pecado en su vida, en él manda el autor del mal o en ella. Esa persona no se interesa por cuidar el medio ambiente, entonces el aire por su acción cada vez está más contaminado, los manantiales de agua los estamos acabando, los ríos, los lagos, los mares, en fin, bosques arrasados, mares completamente contaminados. Eso se está viendo mucho ya hoy. Especies animales acabadas, queridos hermanos. Hay sobreabuso y destrucción de todos los recursos naturales. Y nos olvidamos de ese texto de Génesis, capítulo 1, versículo 25, que nos recuerda que Dios todo lo hizo bien, pero todo lo hizo bien para que nosotros lo disfrutáramos de esos bienes que Él creó. Pero ¿qué estamos haciendo producto del pecado? Estamos destruyendo todo lo que Dios por amor nos dejó.
Eso es justo con Dios. Por eso es conveniente que el pecado reine en nosotros. No es conveniente. Vamos a terminar con esta parte, la de las vanas soluciones que el hombre se ha inventado. Ante esto que hemos indicado, el hombre muchas veces hoy y la mujer, en lugar de buscar la solución en Dios, que está presente en los sacramentos, empieza a buscar vanas soluciones en la hechicería, en la brujería, la lectura del tarot, el horóscopo, y entonces que un sellamiento, que Padre me hice una limpia, y la cantidad de cosas que vienen de Dios, no vienen de Dios. La brujería y todo lo demás, eso viene del mismo Satanás. Miren, el libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 26 al 31, nos va a decir no a la hechicería, no a la astrología, no a los brujos. No podemos, ante lo que se vive por el pecado, buscar las soluciones en estas realidades que no son de Dios. Si estamos sometidos por un pecado, ¿a quién deberíamos buscar? A Dios. ¿Y qué dejó Dios aquí en la tierra? ¿Qué instituyó aquí? La Iglesia Católica. Y en ella, a través de Jesús, el Padre Santo, ¿qué nos dejó? Los siete sacramentos. Y ya desde el Antiguo Testamento el Padre Celestial, para organizarnos la vida, nos entregó los 10 mandamientos. Y en la palabra de Dios, que es bien eficaz, encontramos que a Dios le gusta que nosotros estemos pendientes del semejante, no para darle por la cabeza con un martillo, sino para ayudarlo. Y por eso en los textos bíblicos vamos encontrando que a Dios le gusta que practiquemos obras buenas. Y por eso hemos aprendido las obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. La persona que cumple los mandamientos por amor a Dios, la persona que celebra los sacramentos, que hace obras de caridad, que medita la palabra de Dios y se esfuerza en vivirla, esa persona no se deja agarrar del pecado. Y si está agarrada del pecado, pero se acerca a la vida sacramental, empieza a guardar los mandamientos por amor a Dios, empieza a hacer obras de misericordia, a meditar la palabra y a vivirla, esa persona se libera del pecado. ¿Necesita ir donde el brujo? ¿Que le lean el futuro? ¿Que le lean el tabaco? Sí, si el brujo no arregla ni la propia vida de él, ¿cómo va a arreglar la vida de los demás? Hay que orar por los hijitos que se están dedicando a eso, que en último lo que buscan es llenar bolsillos con gente tonta. ¿Ya? Miren que el pecado lo vuelve tonto a uno también. Ya por allá termina la persona en esos sitios. Entonces, hijos, otro texto y terminamos, porque ya el productor nos está diciendo que el tiempo se agotó. Mire, San Lucas 15, 18 nos presenta la parábola del hijo pródigo que ya hemos mencionado. La idea es que, como el pródigo, volvamos a Dios, busquemos a Dios. El pródigo buscó a su papá. Nosotros creemos que Dios es nuestro Padre. Entonces, si la hemos embarrado, hay que volver a la casa del Padre, como al hijo pródigo, arrepentirse de hacer una buena confesión. Y cuando uno se confiesa bien, dice la palabra del hijo pródigo que el papá del muchacho hizo una fiesta. El novillo, el novillo mandó matar. Le puso un buen anillo al muchacho, le puso un buen vestido, le puso buenas sandalias, comida para todos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Ya? Cuando uno se confiesa bien, Dios hace una fiesta en el cielo. Y entonces la persona que se confiesa bien empieza a avanzar por el camino de la conversión. Eso es lo que quiere Dios. Si no hacemos así, terminamos donde el espiritista, terminamos donde el brujo y terminamos más enredados y sin plata en el bolsillo. Y ahí sí, como se dice, al caído
queda para la casa, como tienen la cartilla, que ustedes en la casa vuelvan a profundizar en el tema y hagan la reflexión y el diálogo. Aquí ese diálogo lo van a hacer en la casa, insisto. Entonces, para que lo reflexionen, dicen reflexión y diálogo en grupos, pero esto lo van a hacer en su casita, por favor. Esta fue la primera parte, el pecado y sus consecuencias, el pecado del mundo. Pongámonos de pie para ir terminando. Hay palmas. 1, 2, 1, 2. Juventud cristiana, Jesús te llama a servirle con amor. Juventud cristiana, Jesús te llama a servirle con amor. Él quiere gente con decisión y Él quiere ser Señor. Adelante, juventud, Jesús te llama. Él quiere gente con decisión y Él quiere ser Señor. Adelante, juventud, Jesús te llama. Arriba, juventud cristiana, Jesús te llama a servirle con amor. Otra vez, juventud cristiana, Jesús te llama a servirle con amor. Él quiere gente con decisión y Él quiere ser Señor. Adelante, juventud, Jesús te llama. Él quiere gente con decisión y Él quiere ser Señor. Adelante, juventud, Jesús te llama. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestros pecados, hoy nos quieres recordar que tu gracia nunca se niega para nosotros, tus hijos. Si aprovechamos tu gracia y nos alejamos de la vida del pecado, vamos a estar espiritualmente jóvenes. Por eso la canción decía juventud cristiana. Quien vive en gracia tuya tiene esa juventud espiritual y tiene el poder para decidir y decidir siempre lo bueno para su existencia. Optar por hacer las cosas según tu santa voluntad y no según la vida del pecado. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de tanta miseria que encuentras en nuestra vida, quieres rescatarnos porque eres misericordioso y quieres llevarnos por el sendero de la conversión. Aunque nos da vergüenza, Padre, que muchas veces nos hemos alejado de ti por nuestros pecados, sabemos no desprecias nuestra oración y por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Acércanos siempre al camino tuyo, Señor. Aléjanos del camino del pecado, porque ese camino nos destruye, nos divide y nos mueve a acabar con la vida de los demás. En cambio, la gracia tuya, Señor, provoca en nosotros un crecimiento grande. Disfrutamos este paso por aquí y ayudamos a los semejantes para que también disfruten su paso por esta tierra, porque la vida de gracia nos lleva a descubrir que conviene todos los días consagrarnos a ti, ya que somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Quédate siempre con nosotros y asístenos, Padre, por medio de la Virgen de todos los santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Jesús, manso y humilde de corazón, haced vuestro corazón semejante al vuestro. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Virgen del Carmen y Alcalá, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ofrecemos unos responsos. Tantos seres queridos ya no están, para que en tu infinita bondad les conceda, Señor, el premio eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Todos tus fieles difuntos, especialmente nuestros familiares y amigos que ya no están, por tu infinita misericordia, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los proteja siempre. Amén. Permanezcan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Vamos a despedir la transmisión. Este en vivo. Fue un gusto acompañarlos en esta noche. Qué bueno que ustedes se unieron a esta transmisión. Hijos, hijas, ojalá que de mucho nos sirva este segundo anuncio, el pecado y sus consecuencias, para que vivamos en pecado o en gracia de Dios. Aplaudan a los que quieren vivir en gracia de Dios. Le damos el aplauso a estos hijos, a estas hijas que están en el vivo. Que Dios los proteja y los